hecho de conocer algunas características de una articulación habitual. Una articulación está conformada por los extremos óseos recubiertos de cartílago articular, que serían estos de aquí. Pero adicionalmente a estos extremos existen estructuras blandas que se conocen como los medios de unión. Estos medios de unión permiten estabilizar la articulación para que precisamente no sufra ningún tipo de lesión. ¿Cuáles son los medios de unión más importantes? Tenemos la cápsula articular por un lado. La cápsula articular tiene un revestimiento interno formado por la membrana sinovial, la cual va a ser encargada de producir el líquido sinovial. Y por fuera de la cápsula tenemos las estructuras ligamentarias, ¿sí? Los ligamentos articulares. Ojo, no confundan ligamentos con tendones, que es algo muy habitual que hacen, ¿ya? El ligamento es una estructura estabilizadora de las articulaciones. El punto de inserción es en ambos extremos óseos. En cambio, el tendón es el punto de inserción, ¿no?, del músculo hacia el hueso. Y su papel principal es el movimiento. Los tendones pueden actuar como estabilizadores secundarios, ¿sí?, pero su papel principal es generar movimiento, ¿sí? Entonces, eso es básicamente la conformación de una articulación. En relación al cartílago, el cartílago tiene una composición, ¿sí?, un 70% de agua, un 20% de macromoléculas, entre ellas el colágeno tipo 2, proteoglicanos, sulfato, ácido hialurónico y otras sustancias más adicionales. Y un 10% tan solo es el tema de condrocitos o células como tal, ¿ya? Esa es la composición básica del cartílago articular. ¿Cuál es la predisposición en tema de sus capas? El cartílago tiene varias capas que se dividen por zonas: superficial, intermedia, media, profunda y calcificada, ¿no? La distribución de sus células corresponde a las funciones que tiene cada zona. Por ejemplo, la zona superficial tiene células horizontales. Esto para mejorar la dinámica del movimiento, el tema de la fricción, para disminuir la fricción o la tensión entre superficies para evitar el desgaste. Por debajo de la zona superficial, las zonas intermedia y media presentan células, ¿no?, redondeadas, que en estas capas pues, pueden ocurrir mitosis. Obviamente no es un grado alto de mitosis, es un grado bajo, pero se permite la reparación del tejido. Y en la zona profunda las células son verticales. Estas células tienen la función de transmitir el tema de la carga o el peso de la articulación hacia el hueso adyacente, ¿no? Entonces, esas son las funciones y el motivo de su predisposición o la conformación de las diferentes zonas, ¿no? Ahora, hablando meramente de las lesiones condrales como tal, ¿sí?, hay lesiones indirectas y hay lesiones directas. Las indirectas son, por ejemplo, la exposición al aire. El cartílago requiere del entorno húmedo, ¿no?, y del líquido sinovial como tal para sobrevivir. El cartílago es una estructura aneural, avascular, alinfática, ¿no? Entonces requiere de ese entorno para poder nutrirse, ya que se alimenta o se nutre a través de un proceso de difusión pasiva que se llama imbibición. La imbibición requiere del aumento de presiones para producir, ¿no?, el pase de los nutrientes al cartílago. Otro de los procesos por el cual se lesiona el cartílago son por los derrames sinoviales, ¿no? En realidad, derrames articulares en general. Derrames inflamatorios debido a patología inflamatoria o crónica, como las artritis, las artrosis. Presencia de sangre dentro de las articulaciones, en el caso de las hemartrosis, ¿no?, de origen traumático. Presencia de pus, en el caso de infecciones, que ya es uno de los temas que vamos a ir viendo próximamente. Y la presencia de cuerpos libres, ¿no? La presencia de cuerpos libres puede ser fragmentos de cartílago, de hueso, algunos tejidos, cuerpo extraño, ¿no? Es como tener una piedra en el zapato. Esa es la forma en la cual producen lesión como tal. Y luego tenemos las lesiones directas, ¿sí? Las directas pues, son las traumáticas, caídas, golpes y demás, que son contusiones, que pueden producir lesión condral, lesión osteocondral y demás. Muy bien. ¿Cuáles son los tipos de lesiones condrales? Hay una clasificación y esta es la clasificación de Alder, ¿sí?
En esta clasificación se toman 4 grados de lesión condral. La primera se habla de un reblandecimiento del cartílago articular. Esta patología en particular es muy frecuente en jóvenes, la mayoría lo conoce como condromalacia, ¿sí? Que es un paso inicial al tema del desgaste articular. La segunda lesión es una lesión de patrón fibrilar, ¿no? Parecen como unos hilillos o como un césped mal podado o que no lo han podado, el tema de la lesión de capas superficiales del cartílago. Más o menos se ve así, ¿no? Esta es una lesión fibrilar. Si usted se fija del cartílago de abajo, es una superficie plana, fina, pero si se fijan arriba, ¿no? Parecen como despeinados, como cuando se levantan, ¿no? Todo alborotado el cartílago. Esta es una lesión de características fibrilares, estas de aquí, y aquí al fondo ya presenta características de tipo fisuras. Las fisuras son lesiones condrales que todavía no profundizan hasta el hueso subcondral, hasta el hueso por debajo del cartílago, ¿no? Y tenemos las ulcerativas, estas de aquí. Las ulcerativas sí llegan hasta el hueso subcondral, ¿no? Son espacios o huecos desprovistos de cartílago en su totalidad, ¿no? Esas son las lesiones más severas que puede tener el cartílago. Entonces aquí notan, esta es la úlcera. Esto de aquí es el menisco, así se ve por artroscopía el menisco, ¿no? Este de aquí es el menisco y obviamente ese es el cartílago de la meseta tibial. Muy bien. Ahora, en relación a las lesiones de cartílago, ¿cuáles son los síntomas o los signos? En sí, toda lesión traumática siempre van a encontrar las 3 Ds, ¿se acuerdan, no? Dolor, deformidad, disfunción. Lo mismo va a ser en la articulación, el paciente va a presentar dolor, va a tener disfunción, y la deformidad va a depender, por ejemplo, del tamaño del derrame articular o de la lesión articular en sí, si es que existe algún tipo de desplazamiento. El derrame articular ya les he mencionado de qué tipos pueden ser. En tema de disfunción pueden existir bloqueos articulares. ¿A qué se refiere? Que el paciente está realizando, por ejemplo, una flexión y en medio arco se traba y no puede terminar la flexión y tiene que hacer algún movimiento especial para concluir, ¿no? O está haciendo la extensión y ahí se traba y recién puede realizar el movimiento completo. Entonces hay bloqueos articulares. Inestabilidad articular, al igual que en las fracturas, pues si la articulación presenta lesión en sus medios de unión, la articulación queda inestable y el paciente tiene esa sensación de que la articulación se quiere salir, ¿no? Eso. Ahora vamos a tomar un ejemplo para explicarles las lesiones articulares como tal. Ya voy a bajar un poco las cortinas. Hay unas ecografías que las voy a enseñar. Okay. Los tipos de lesiones articulares habituales son estas 3: esguinces, luxaciones y luxofracturas. ¿Sí? Para entender cómo se producen estas lesiones, he tomado como ejemplo el tobillo. ¿Sí? El tobillo es una articulación que sufre este tipo de lesiones con bastante frecuencia. ¿Cuántos de aquí no han tenido un esguince de tobillo? Yo. ¿Vos no has tenido? No, ahora tú. No, la mayoría yo creo que ha tenido un esguince, y el que no ha tenido un esguince no ha vivido la vida, porque se dedican a actividades de bailes, deportes y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo se producen estas lesiones en particular? Primero, cada articulación tiene ciertos movimientos, ¿no? Una articulación, un tipo de articulación está diseñado para ciertos tipos de movimientos.
En el caso del tobillo, si hablamos en particular, la articulación tibio-peronea astragalina tiene los movimientos de flexión y extensión, ¿no? Que también se conocen como flexión plantar y dorsiflexión. Solo realiza esos dos movimientos, no tiene otros. Entonces, si esa articulación, por ejemplo, recibe una fuerza deformante, esta fuerza deformante, que viene en otro sentido, este movimiento se llama inversión, ¿no? El tobillo va a sufrir una lesión por realizar un movimiento no habitual. Ese es el primer mecanismo de lesión. Cuando una articulación realiza un movimiento para el cual no está diseñado, se produce una lesión, ¿no? Al haber esta inversión forzada, esta de aquí, ¿no? Lo primero que va a ocurrir es que las superficies articulares van a empezar a separarse, ¿no? Aquí está el tobillo, hay la inversión forzada y la superficie articular va a empezar a separarse. Va a haber una pérdida de relación. Y a medida que se separa, los medios de unión, los que mantienen así la articulación, se van a ir rompiendo, ¿no? Entonces pueden ser desde lesiones leves hasta lesiones severas. Si la fuerza deformante continúa, la articulación va a perder totalmente la congruencia y se va a quedar de esa manera. Ahí es cuando ocurre una luxación, ¿no? Entonces, un esguince es un paso previo a la luxación, sí. ¿No? Ok, ese es un mecanismo. El segundo mecanismo es cuando una articulación realiza el movimiento más allá del rango normal. Por ejemplo, tiene una flexión hasta aquí, pero nosotros la hacemos flexionar más todavía. Entonces va a sufrir una lesión de articulación, el segundo mecanismo. Y el tercer mecanismo es la lesión directa, ¿no? Golpes, patadas, heridas con arma blanca, no sé, cualquier lesión directa a nivel de la cápsula, de los ligamentos, ¿no? También puede producir una lesión articular. Tres mecanismos. Articulación realiza un movimiento no habitual, la articulación realiza el movimiento más allá de sus límites normales y la lesión directa, ¿ya? Entonces, de las primeras lesiones, como les decía, es el esguince. En el esguince la articulación pierde la relación temporalmente. Se está separando, se lesionan los ligamentos, pero retorna a su lugar. Pero como consecuencia deja la lesión de los ligamentos, ¿no? De la cápsula. La luxación, en cambio, sigue esta deformidad, este movimiento deformante, hasta que la articulación pierde totalmente la relación, ¿no? Y permanece así. Salvo nosotros hagamos algo, esto no va a volver a su lugar espontáneamente, ¿no? Y obviamente la lesión de cápsula y ligamentos es más severa aún. Y por último tenemos la luxofractura. ¿Qué diferencia hay entre la luxación y la luxofractura? En la luxación, los huesos se mantienen íntegros y los medios de unión, cápsula, ligamentos, se lesionan. En una luxofractura, puede ser que los medios de unión, cápsula y ligamentos, se mantengan íntegros, pero la fuerza se disipa a través de la solución de continuidad en los huesos, a través de las fracturas, ¿no? En algún punto debe ceder, ya sea los medios de unión o el hueso, para producir el movimiento anormal, ¿no? Entonces, en una luxofractura ocurre eso, ocurre ese movimiento anormal con rotura de los huesos. ¿Se entiende, no, la diferencia? Ok. Ahora, en el tema del esguince. El esguince es de las primeras lesiones que se sufren en la articulación. Normalmente la fuerza deformante no es tanta como para permitir la pérdida de relación completa, pero sí hay una pérdida de relación entre superficies de forma temporal, ¿no? Significa que por un momento las articulaciones pierden esa relación, pero retornan a su lugar. Y como consecuencia deja la lesión de cápsula y ligamentos, ¿no? Aquí vemos un ligamento normal, aquí vemos un ligamento con una lesión grado 1, que se refiere a un ligamento que está elongado, estirado o con micro rupturas. Una lesión grado 2 ya se refiere a una ruptura parcial del ligamento, ¿no? Y un grado 3 es una ruptura
completa de ligamento. Los grados 1 y 2 resultan ser los más dolorosos. ¿Por qué? Porque están rotos parcialmente. Uno micro rupturas y el otro parcialmente. Y cuando se le aplica tensión, pues quiere romperse más y duele mucho. Un grado 3 es menos doloroso, pero presenta un signo característico, presenta el signo del bostezo. ¿A qué se refiere el signo del bostezo? Que cuando uno intenta separar la articulación se va abriendo, como cuando ustedes bostezan y su boca se abre, ¿no? Y se cierra. Eso se llama el signo del bostezo. Solo el grado 3 de un esguince tiene el bostezo, el grado 1 y 2 no. ¿Ya? ¿Cómo se ven estos esguinces? Son lesiones normalmente ligamentarias. Los ligamentos son capaces de verse por las ecografías porque son estructuras por encima del hueso, ¿no? La mayoría. Hay ligamentos intraarticulares que sí no se pueden ver. Por ahora me imagino que solo ven manchas, ¿verdad? La mayoría de las manchas. No sé si en imaginología les habrán explicado, pero hay reglas básicas en tema de estudios. Les he hablado de reglas básicas en radiografías, ¿no? Centralizada, alineada y demás cosas. En ecografía, ¿cuáles son las reglas básicas? Lo primero que tienen que saber es que las imágenes siempre van de arriba hacia abajo. ¿A qué me refiero? Esta parte de aquí arriba siempre va a ser la piel, donde se apoya el transductor. Y esto va a ser los planos en profundidad, hacia el fondo. ¿Qué tan profundos son estos planos? Pues aquí al costado tienen parámetros. Aquí es 1 centímetro de profundidad, aquí son 2 centímetros de profundidad, aquí son 3 centímetros de profundidad, aquí son 4, etc. Entonces, si se fijan al costado de la pantalla, van a ver qué tan profundo se está viendo el tejido de los planos y van a saber qué tan profundo está el elemento que están observando. Otra regla básica. Esto en tema de profundidad. Normalmente con la ecografía hacemos 2 tipos de cortes. Un corte transversal y un corte longitudinal. En el corte transversal no hay mucho problema en relación a la imagen. ¿A qué me refiero? Lo que es derecho van a ver a la derecha, lo que es izquierda van a ver a la izquierda. Sencillo, ¿no? Entonces con el traductor hay que colocar de esa forma. Derecho es a la derecha, izquierda es a la izquierda, tal y como se ve en el paciente. El tema es cuando vemos imágenes en corte longitudinal. El lado derecho se vuelve en la región próxima y el lado izquierdo se vuelve en la región distal, ¿no? Entonces ves de proximal a distal. ¿Se entiende? Estos, por ejemplo, son cortes longitudinales. El lado proximal está aquí y el lado distal está aquí. El lado proximal está aquí, el lado distal está aquí. ¿Se entiende? ¿Está bien? Ya. Ahora, ¿qué estamos viendo? En ecografía siempre es importante la referencia anatómica. Aquí ustedes están viendo la articulación de la rodilla. Este elemento de aquí arriba es el fémur. Este es el espacio articular. Y este elemento de aquí abajo es la tibia. ¿Sí? Están viendo la cara medial de la rodilla. Este es fémur, este es tibia. Ahora, si nos vamos por planos, obviamente esta es la piel. Este tejido que parece como con una red, es medio oscuro, se llama hipoecogénico, es el tejido graso. Por debajo del tejido graso, aquí por ejemplo vemos el ligamento colateral medial. Este es el ligamento colateral medial, ¿no? En toda su extensión, hasta el cóndilo y por debajo de la meseta. ¿Sí? Ahora, aquí lo que estamos haciendo, miren, es una prueba de valgo forzado para ver cuánto se separa la articulación, y no se separa mucho. Y en este otro lado, que es el lado lesionado, miren, esta es la piel, el tejido graso está aumentado de volumen, hay edema. Aquí está la fascia que divide el tejido graso al ligamento, pero aquí no se observa el patrón ligamentario, se observan espacios anecogénicos, y eso es precisamente el hematoma, el sangrado. No se ve como aquí los ligamentos, miren, aquí tiene un patrón de líneas, pero aquí se ven manchas, ¿no? Y aquí están los dos huesos. Este es el fémur, este es la tibia y el espacio articular. Miren cómo se separa cuando se hace la prueba. Hay más espacio de separación que lo que se ve aquí cuando se hace el esfuerzo, ¿no? Aquí es corto y ahí el espacio es amplio. ¿Se dan cuenta más o menos? ¿Sí? Hay que empezar a ver manchas, a ver más ecografía. Un error habitual que cometen los médicos es que cuando reciben el estudio
no observan el estudio, directamente se van al informe, ¿no? Ah, sí, está roto esto, tienes esto. Pero cuando ven las fotos, no saben dónde es arriba, dónde es abajo, dónde es derecha, izquierda, ¿no? Entonces esas son reglas habituales. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los protocolos de manejo para los esquís? Los protocolos de manejo han nacido con este y en este se han quedado muchos, que es descanso, hielo, compresión y elevación. ¿Sí? Han visto que solo poner en descanso la articulación no es suficiente, hay que permitir la protección de la articulación y de RICE pasamos a PRICE. Ahora, ¿cuál era el problema con el tema del descanso? Es cierto que mantener inmovilizada una articulación permite que la cicatrización se pueda dar como tal. El problema es que el tejido ligamentario no necesita una cicatriz como tal. ¿Por qué? Porque tiene que ser un tejido capaz de soportar la tensión, el esfuerzo físico. Y una cicatriz no es capaz de soportar la tensión o el esfuerzo físico. La cicatriz se va rompiendo si uno lo somete a fuerzas de tensión. Entonces se dieron cuenta que solo darles descanso no es útil, sino que se le debe dar una carga óptima al paciente, pero con la articulación protegida. ¿A qué me refiero? Se le debe permitir caminar, pisar, ¿no? Protegiendo la articulación, pero dándole la carga suficiente para estimular la transformación de la cicatriz a tejido ligamentario. Es por eso que quizás, no sé cuántos de ustedes, si han tenido 15 a repetición, y han hecho solo tejido fibroso, les duele todavía su tobillo. Y se incomoda o se hincha habitualmente cuando hacen actividades físicas. Hoy en día el protocolo se basa en algunas otras opciones adicionales y ya se habla de la curación de los tejidos tisulares en general. Aquí dentro del protocolo quizás hay algo que no les parezca muy habitual y es el punto 3. El A se dice en relación a los antiinflamatorios. Evitar, ¿no? Y la mayoría, ¿qué es lo que hace cuando tiene un esguince? Antiinflamatorio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es esto? Y ojo que aquí dice evitarlos, no dice contraindicados, por si acaso. Se debe evitar los antiinflamatorios, ¿por qué? Hoy en día se ha avanzado mucho en el tema de terapias biológicas. Han escuchado células madre, plasma rico en plaquetas, proloterapia y hay otras cosas. El proceso inflamatorio en sí es un proceso de defensa, es un proceso capaz de estimular las vías de cicatrización y reparación de los tejidos y atrae, a través de la liberación de interleucinas, citoquinas, factores de necrosis tumoral, trae factores de crecimiento al tejido lesionado. Si uno limita o corta este proceso inflamatorio, está limitando o cortando el proceso de recuperación y de cicatrización del tejido, ¿no? Y pues obviamente va a hacer que el tejido sane más lento y no sane de la manera que nosotros esperamos. Ese es el gran problema en las lesiones ligamentarias. Igual en fracturas, por ejemplo, no se deberían aplicar antiinflamatorios porque retrasan los procesos de consolidación, ¿no? Entonces los antiinflamatorios en sí no serían tan útiles. ¿Cuál es el objetivo de dar medicación en este caso? El objetivo es aliviar el dolor, no detener en sí la inflamación. Pregunta de farmacología: ¿qué analgésicos conocen? Solo analgésicos. El diclofenaco es analgésico antiinflamatorio, no es solo analgésico. El ketorolaco es analgésico antiinflamatorio, no es solo analgésico. Ya, ¿cuál es? A veces dicen, no hay esos memes de la Caja Nacional que van para qué. 3 horas haciendo fila y esperando un qué. Paracetamol. Paracetamol es analgésico nomás. Analgésico antipirético, pero no es antiinflamatorio, ¿no? Entonces es una de las primeras opciones que pueden utilizar, ¿no? Es buena, hermano. Lo malo es que hay malas empresas que tienen la dosis que debería ser.
Luego están los opioides que mencionó su compañero, como cuáles: el tramadol, la codeína, la oxicodona, si es más fuerte, ¿no? La morfina, metadona. Entonces hay medicamentos analgésicos que no tienen poder antiinflamatorio, pero al cual no están habituados a utilizar, ¿no? La mayoría, su arsenal de analgésicos es diclofenaco, ibuprofeno y paracetamol. Ustedes no saben más, ¿no? Entonces, lo ideal es solo darles analgésicos y hacer las otras medidas. ¿Qué otras medidas? El proteger la articulación, ¿no? Ayuda mucho a que no duela y que no inflame. El tema de la compresión, un vendaje compresivo evita el aumento de volumen súbito de la articulación, ¿no? Permite una buena circulación. Y así, hay varios parámetros que hay que tomar en cuenta para ayudar a la reparación del tejido ligamentar. En lo posible, eviten los aires, ¿no? Okay. Y en el tema de la luxación. ¿Qué es la luxación? Es muy parecido al esguince. Es la pérdida de la congruencia articular de manera permanente en este caso. La fuerza deformante ha sido mayor, la articulación ha perdido relación de forma permanente. Y tiene la lesión cánculo-ligamentaria, igual que el esguince, solo que en este caso es una lesión severa, porque ha cedido tanto que ha permitido que la articulación pierda esa relación. ¿Correcto? Aquí un ejemplo de luxación. La luxación a nivel de los dedos es una luxación muy habitual. Aquí ustedes ven una luxación metacarpo para, ¿no? Aquí se ve la deformidad por pie de la mano. ¿Cuál es el tratamiento? Ustedes ya saben. Reducción. ¿Qué? Reducción. La reducción. ¿Y cómo hacen eso? Primero analgesia. ¿Qué le van a dar? Un analgésico no antiinflamatorio de preferencia, ¿ya? Ok. Después de la analgesia, la tracción, ¿no? ¿Para qué se tracciona? Para liberar la tensión en los tejidos blandos, ¿no? Tejidos musculares principalmente. En el caso del dedo, para liberar la tensión a nivel de los tendones, ¿no? Los tendones se mantienen tensos. Luego de la tracción, la manipulación, ¿no? Hay luxaciones específicas que requieren maniobras específicas para lograr su reducción. Ya cuando hablemos de temas específicos les voy a mostrar algunas maniobras de reducción. Y por último, la inmovilización, ¿no? Ya hemos vuelto a su lugar, hay que inmovilizar para que no se salga de su posición porque los medios de unión están lesionados. Entonces el manejo de la luxación ya lo han visto ustedes con el tema de lo que es reducción, ¿no? Analgesia, tracción, manipulación y inmovilización. Esos son los pasos para tratar una luxación, ¿no? Ya después ver si quedan secuelas de inestabilidad y demás, ya se hacen reconstrucciones ligamentarias, suturas capsulares y demás. Pero ya es otro tema. La luxación es una de las emergencias traumatológicas. Con esta ya conocerían dos emergencias traumatológicas: las fracturas expuestas y la luxación. Son situaciones que deben resolverse de manera inmediata. Las fracturas expuestas, el hacer el aseo y inmovilizar, y las luxaciones obviamente reducir, ¿no? Ya vamos a ir viendo las otras emergencias traumatológicas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, ahí termina la sesión. Ahí me dice, ¿no? Que los esqueletos no les gusta la lluvia.